Hola amigos de YouTube, en este video vamos a hablar acerca de un artículo que es titulado Observaciones clínicas y moleculares de 2 casos fatales de enteritis asociadas a rotavirus en niños en Italia, es el reporte de un caso. Esta presentación fue elaborada por los estudiantes de bacteriología y laboratorio clínico de la Universidad de Santander, UDES, sede de Bucaramanga, Breiner Emilio Galeano Pallares y Angelo Yerli Carreño Muñoz. Va dirigida al docente y doctor Henry Bautista Morocho, quien es el docente de esta materia llamada virología. Bueno, acá tenemos el artículo. Este artículo fue publicado en julio de 2011. Entre sus autores tenemos a María Cristina Medici, Laura Ana Bellis, Mónica Martinelli, Domenico Corradi, Isilio Dodi, Fabio Tumolo, Valeria Albonetti, Vito Martella, Giuseppe De Tori y Carlo Chesi. Bueno, en este vamos a tener 2 casos. El primero era un niño caucásico de 2 años, quien el 25 de abril del 2005 comenzó a desarrollar síntomas como diarrea, vómito y fiebre de 38.5 grados centígrados. Durante las 12 horas posteriores, los episodios de vómito fueron disminuyendo gradualmente gracias a que la diarrea también empeoró progresivamente. Este niño llegaba a tener de 8 a 10 deposiciones. Este paciente fue rehidratado por una solución que contenía glucosa, cloruro de sodio, maltodextrina, potasio, sodio y citratos. Al inyectarle esta solución, el médico de cabecera no observó ningún signo de deshidratación. Durante la noche siguiente, este cuadro clínico del paciente fue deteriorando con hiporreactividad severa y astenia. El 27 de abril del 2005, el niño fue hospitalizado en urgencias pediátricas por un paro cardiorrespiratorio. Al ingreso, las pupilas de él estaban dilatadas y no eran fotorreactivas. También tenía las extremidades mojadas y cianosis labial, ungueal, y los movimientos respiratorios estaban completamente ausentes. Este niño también fue intubado por una ventilación y luego de los 30 minutos le dio fue declarado muerto y se le suspendió el soporte ventilatorio. Y posterior a eso se le dio un permiso de autopsia. El siguiente caso, tenemos un niño caucásico de 13 meses. Este niño ingresó el 29 de abril del 2005 al servicio de urgencias pediátricas. Tuvo antecedentes de 24 horas de vómito, diarrea no sanguinolenta y fiebre de 40 grados centígrados. Tuvo también una disminución de la ingesta oral. Al ingreso a la UCI, el niño se encontraba en buen estado, pero tenía una leve deshidratación. Luego de unos análisis de laboratorio, se le encontraron la ALT en 42 unidades internacionales sobre litro, es decir, que esta la tenía aumentada. Tenía AST en 64 unidades internacionales sobre litro, también está aumentada. La lactato deshidrogenasa o LDH está aumentada en 676 unidades internacionales sobre litro. Su bilirrubina total está en 1,5 miligramos sobre decilitros, está aumentada. Los electrolitos séricos, la glucosa en sangre, creatinina, nitrógeno y sangre estaban dentro del rango normal. La proteína C reactiva fue 6,83 miligramos sobre litro, o sea que está aumentada, y por ende se le administró una rehidratación intravenosa. Luego de unas pocas horas del ingreso de este paciente, presentó un trastorno de disnea, o sea, presentó saturación del 98%, su pulso aumentó a 198 por minuto, su frecuencia respiratoria fue de 96 por minuto y tenía las extremidades moteadas. Quiere decir que el color de estas eran irregulares debido a los cambios vasculares. Le administraron ceftriaxona por vía intravenosa, luego la recolección de muestras de la sangre. También presentaba heces blandas y semilíquidas
que también fueron recolectadas para el posterior diagnóstico. Luego, un par de horas, el niño parecía un poco reactivo e hipotónico y sufrió un paro respiratorio y cardíaco. Se inició una reanimación cardiopulmonar y luego de esta se le suministró adrenalina, que pudo restablecerse el ritmo respiratorio y tuvo un movimiento ocular espontáneo, es decir, que tuvo un grado de conciencia leve. Luego del paro respiratorio, se le hicieron unas pruebas de laboratorio que dieron la ALT en 83 unidades internacionales sobre litro, es decir, que está aumentada nuevamente. La AST en 116 unidades sobre litro, que está aumentado. Su LDH estaba en 542, estaba ligeramente aumentada. Su glucosa en sangre de 373 estaba aumentada. El calcio en sangre estaba disminuido, estaba en 7,8 miligramos sobre litro, mientras que el sodio, potasio, cloro, nitrógeno y la creatinina estaban normales. Este análisis también reveló una acidosis mixta. Esto se debía a que su pH se encontraba bajo, su presión parcial de CO2 estaba alto y su concentración de bicarbonato estaba baja. Luego de una sedación, el niño fue trasladado a la unidad de cuidados intensivos, pero su estado neurológico empeoró. Y una tomografía computarizada y una angiografía mostraron un edema cerebral difuso con áreas isquémicas y no se evidenciaba un flujo sanguíneo cerebral. Bueno, cuando se presentó este episodio, durante este periodo de tiempo, sus niveles de sodio fueron aumentando a 150 milimoles sobre litro. También presentó una cloremia de 116 milequivalentes sobre litro y tenía los niveles elevados nuevamente de las enzimas hepáticas AST, ALT y LDH. También presentó un pico de glucosa en sangre de 345 miligramos sobre decilitros. El estado neurológico y clínico del niño se deterioró aún más y se le estableció un coma de Passé, que eso quiere decir que fue un estadio 4 del coma, que se refiere a la pérdida total de conciencia, de la motilidad de los reflejos, de la sensibilidad y pues ya queda, como se dice comúnmente, en estado vegetal, o sea, una muerte cerebral. Y pues este niño fue declarado muerto y se le practicó una autopsia. Luego de que el paciente falleciera, se le realiza una autopsia donde se identifican hallazgos morfológicos en los dos niños y fueron muy similares en los resultados de la autopsia. En ambos casos, pues se ve que la muerte se atribuyó a una hernia amigdinal, que son lesiones cerebrales que fueron el motivo que llevaron a la muerte de estos dos pacientes. En el corte histológico realizado en el intestino delgado de estos dos pacientes, vemos que el hallazgo, a nivel general, pues el hallazgo tienen en común que en la luz intestinal dilatada, principalmente en el ilion y en el yeyuno, contenían heces difusamente acuosas. También en ambos casos, pues, se recolectaron muestras de todos los órganos, como lo decía anteriormente, pues se recolectaron una biopsia del intestino delgado y fueron teñidas con hematoxilina de dosina. Entonces, tras el análisis histopatológicamente de estas dos muestras, se observó una inflamación y una éstesis sanguínea en el sistema nervioso central, y también la pared del intestino delgado pues mostraba áreas de necrosis de la mucosa y un embotamiento de las vellosidades. También se observaba una infiltración inflamatoria linfoplasmótica y neutrofílica que afectaba la lámina propia del sistema del intestino delgado. Pero también en la pared intestinal no estaba alterada en el del intestino grueso en una de las biopsias que ya vamos a mostrar a continuación. Entonces, en la parte izquierda pues observamos una biopsia normal, como se debe ver. Ya en la figura, que es la que está a la derecha, vemos que hay un aumento en la pared del intestino delgado con una marca de infiltración inflamatoria que afectaba la lámina propia y una despipilización difusa de las vellosidades, que esto fue lo que ayudó a provocar un cuadro grave en este paciente. También vemos
En las otras imágenes vemos que las vellosidades a menudo pues están desafiladas y a veces estaban fusionadas, que es algo que no es normal en este tipo de órganos. Además también de estar descitalizadas, también se muestra una infiltración de linfoplasmocitos y de la línea granulocítica, y también esto pues afectaba a la lámina propia del intestino delgado, ocasionando unos cuadros graves de diarrea en estos pacientes. En la siguiente imagen pues vemos la porción del ilion como una pérdida completa de todas las vellosidades intestinales. Se muestra también en esta tinción, que también vemos en la otra imagen, vemos también un gran aumento de la mucosa del colon, también con una infiltración linfoplasmocítica y granulocítica, y también que afectaba a la lámina propia. En la secuenciación, en este estudio de secuenciación, pues, se realizó un análisis de secuenciación y filogenética en un programa llamado Omega versión 4.0. Pues luego que se llevó este análisis de secuenciación, se observó que en la cepa PR1598 del 2005, la FPR1609-2005, compartieron un 100% de identidad de nucleótidos y aminoácidos en los genes NSP4, BP3 y BP4, con un 99,9% de nucleótidos y 99,6% de identidad de aminoácidos en el gen BP7. Entonces, para comparar estas secuencias de virus fatales con otros virus del grupo 1P, estos pues ya circulaban localmente en una epidemia en una epidemia que se presentó en el año 2005, y con cepas que circulaban anteriormente a ese año, en el 2004. Entonces, en esas cepas pues se detectaron secuencias de genes afines a la cepa G1P en el 2005, o sea que eran 12 pares del gen NSP4, 7 para el gen BP3 y 4 para el gen BP4 y 5 para el gen BP7. En el año 2006 pues se detectaron en este estudio de secuenciación, se analizaron 6 para el gen NSP4, 6 para el gen BP3 y 2 para el gen BP4 y 2 para el gen BP4 y también para el gen BP7. Entonces, en este análisis se observó que el gen NSP4 en todas las cepas del 2004 y del 2005 pues pertenecían al grupo E1 de NSP4. Sin embargo, todas las cepas del 2005, incluidas las que vemos en la imagen derecha, que es la PR1598, que se ve como de tercera, 2005, y la FPR1609-2005, que tenían una similitud en los análisis de filogénicos, y de los genes BP7 y BP4 también revelaron que en los virus G1P, con algunas excepciones, eran distintos a los que se encontraban en el año 2004. En el árbol filogénico vemos que la BP4 en todos los rotavirus del 2005, excepto en la PR1588-2005, se agregaron en un subgrupo del linaje P. Mientras que en el árbol BP7, todos los virus del G1P de 2005, pero los de la cepa PR385, el 2005, fueron agrupados dentro de ese linaje G1. Se puede decir que este patrón pues también se observó en el análisis de la BP3 con todas las cepas del 2005, incluidos la PR1598-2005F y la PR1609-2005F. Fueron segregados en diferentes subgrupos, claramente fueron separados de los virus del 2004 debido a lo que mencionaba anteriormente. Entonces, mediante este alineamiento de secuenciación de aminoácidos que fueron deducidas de los genes NSP4, se identificaron varias mutuaciones de las cepas del 2005 y del 2004. Pues estos datos no fueron mostrados en el artículo, pero sí lo resaltaron bastante, que habían unas mutaciones en estas cepas. Estas mutaciones pues se presentaban en las regiones NSP4 con una actividad toxigénica
y también una actividad funcional que debido a estas mutuaciones. Muchas gracias. Esta fue la presentación de los siguientes casos clínicos.